En lo más profundo de los montes venezolanos, existe una pequeña aldea, olvidada por el tiempo y envuelta en sombras. Un lugar donde la niebla cubre los caminos y el viento murmura secretos. Es aquí donde comienza nuestra historia, una historia que no todos se atreven a contar. Se escuchó el viento susurrar, mientras los pasos de Ernesto crujían sobre las hojas secas. Ernesto, un joven investigador de leyendas urbanas, llegó a la aldea en busca de historias que contar. Con 30 años a cuestas, su aspecto reflejaba el cansancio de sus viajes, pero sus ojos brillaban con curiosidad. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sabía que cada leyenda tenía algo de verdad, y estaba decidido a descubrir qué escondía esta pequeña aldea. Ernesto murmuró para sí mismo, ¿qué me traerá este lugar olvidado? Dicen que las leyendas aquí no son solo cuentos. De repente, un sonido extraño resonó a lo lejos. Era el hacha, golpeando la madera, su eco se extendía ominosamente, rompiendo la quietud del entorno. Ernesto se detuvo, su mirada vagaba confundida por el entorno. No esperaba escuchar algo así en medio de su llegada. El sonido, tan claro y fuerte, le provocó un escalofrío que recorrió su columna. El eco parecía no desvanecerse, como si el golpe del hacha reverberara en el tiempo mismo. Ernesto miró a su alrededor y, aunque algo en su interior le decía que se marchara, decidió seguir adelante, no es nada. Solo el viento, se dijo a sí mismo, tratando de calmar su creciente inquietud. Se escuchó el chirrido de la puerta al abrirse y el murmullo bajo de los aldeanos en la taberna. El ambiente en el interior era cálido, pero una extraña tensión flotaba en el aire. Ernesto decidió entrar en la única taberna de la aldea, buscando respuestas y, tal vez, una historia que valiera la pena contar. Los aldeanos lo miraban con curiosidad y recelo, como si su presencia rompiera un equilibrio frágil. Elena, la tabernera, una mujer mayor con ojos llenos de secretos y cicatrices de una vida dura, le dio la bienvenida con un movimiento de cabeza mientras limpiaba una mesa. Elena lo observó con curiosidad y dijo, «Forastero. No se ven muchos por aquí. ¿Qué te trae?» Ernesto sonrió con cautela y respondió, «Historias. Dicen que esta aldea tiene más de una». Elena dejó de limpiar la mesa por un momento, su expresión se endureció, «Hay historias, sí. Pero algunas no son para oídos forasteros». Ernesto, sintiendo que había algo más profundo detrás de sus palabras, insistió, «No vine hasta aquí para escuchar cuentos de hadas. Quiero saber la verdad». Se escucharon risas nerviosas entre los aldeanos, un sonido apenas perceptible que hizo que Ernesto se sintiera aún más fuera de lugar. La taberna, que antes había sido ruidosa, cayó en un incómodo silencio. Juan, un hombre corpulento con una voz grave, se acercó lentamente a Ernesto, su rostro mostraba seriedad y advertencia, «No deberías estar aquí buscando cuentos, forastero. Algunas historias no deberían ser contadas». Ernesto, intrigado por el tono de Juan, lo miró directamente a los ojos, «Eso lo decidiré yo». ¿Conoces la leyenda del hachador perdido? De pronto, un silencio se apoderó de la taberna. Solo el viento que soplaba afuera rompía la quietud. Los aldeanos intercambiaron miradas preocupadas, como si Ernesto hubiera invocado algo peligroso solo con mencionar la leyenda. Elena miró a Ernesto con severidad, «No te metas en eso, muchacho. Esa historia trae muerte». Con una determinación que ocultaba su creciente inquietud, Ernesto insistió, «Es solo una historia, ¿no?». El hacha volvió a resonar, más fuerte esta vez, como si quisiera recordarle a todos que su presencia era real. Juan, con un tono más sombrío, continuó, «Esa historia no es un simple cuento. Muchos han intentado descubrir la verdad y no han regresado. El hachador perdido no es solo un mito, es una advertencia». Ernesto, sintiendo que estaba cerca de algo importante, preguntó, «¿Qué les pasó a esos que no regresaron?». Elena, bajando la voz, respondió, «El bosque los tomó.
Sus almas quedaron atrapadas, vagando junto al hachador. No los busques, forastero. Si lo haces, podrías unirte a ellos. Se escucharon los pasos de Ernesto sobre el camino de tierra, mientras el viento susurraba a su alrededor. Las sombras de los árboles se alargaban con la luz del atardecer, creando formas inquietantes. Contra los consejos de los aldeanos, Ernesto decidió adentrarse en el bosque donde, según la leyenda, el hachador perdido deambula eternamente. Con cada paso, sentía que el ambiente se volvía más pesado, como si el bosque mismo lo observara. Ernesto, hablando consigo mismo y con determinación, murmuró: si hay una verdad en esta leyenda, la encontraré. No vine hasta aquí para huir. El sonido del hacha se hizo más cercano, acompañado de murmullos que emergían de entre los árboles, como voces lejanas. Ernesto se detuvo, su corazón latía con fuerza en su pecho. La oscuridad del bosque parecía volverse más profunda, más opresiva. Ernesto se detuvo, sintiendo un frío que no provenía del clima. ¿Quién está ahí? Muéstrate, gritó, su voz resonando en la soledad del bosque. Las hojas crujieron bajo sus pies, y un susurro apenas audible le llegó: vete. Luis, un joven aldeano con el rostro pálido y ojos llenos de miedo, apareció de entre los árboles. Su aspecto era el de alguien que había visto demasiado, que cargaba con un miedo antiguo y profundo. Luis, temblando de terror, exclamó: debes irte. Él te está viendo, nos está viendo a todos. Ernesto, buscando respuestas, le preguntó con urgencia: ¿quién? ¿El hachador? Luis asintió frenéticamente, su voz cargada de pánico: no es solo una historia. Él viene por los que se adentran demasiado. El bosque no es lo que parece. Es una trampa, y tú has caído en ella. El viento sopló con fuerza, llevando consigo el sonido de un hacha cortando el aire, una advertencia ineludible. Ernesto, tratando de mantener la calma, respondió: no tengo intención de quedarme. Solo quiero saber la verdad. Luis lo miró con desesperación: la verdad es que estamos malditos. Este lugar, este bosque, nos pertenece a todos los que hemos escuchado el hacha. El bosque se volvió más oscuro, y los sonidos de los animales se desvanecieron en un silencio sepulcral. La niebla comenzó a espesar, envolviendo todo en un velo opaco. Ernesto y Luis continuaron avanzando, a pesar del miedo que oprimía sus corazones. Sabían que el único camino era hacia adelante, pero con cada paso, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si no quisiera dejarlos escapar. Luis, nervioso, miraba a su alrededor con ojos desorbitados. ¿Por qué no me escuchaste? No debimos venir. Ernesto, tratando de mantenerse firme, respondió: tengo que ver por mí mismo, Luis. Ya es tarde para arrepentirse. De repente, un golpe fuerte, como si algo pesado cayera cerca, seguido por un grito ahogado, los hizo detenerse. Luis gritó con voz aterrorizada: él está aquí. Ante ellos, la figura del hachador se materializó de la oscuridad. Un hombre alto, con un hacha gigantesca, sus ojos vacíos reflejaban la muerte misma. Su cuerpo parecía hecho de sombras, y sus movimientos eran lentos pero implacables. Se escuchó el sonido del hacha siendo arrastrada por el suelo, un sonido metálico que resonaba en la noche. El aire se volvió gélido, y cada aliento que tomaban parecía ser robado por la figura que se acercaba. El hachador, con una voz grave y profunda, dijo: ¿por qué habéis venido a buscar la muerte? Ernesto intentó mantener la calma, aunque su voz temblaba: solo quiero saber la verdad. El hachador avanzó lentamente, con una sonrisa siniestra en su rostro: la verdad es un precio que no estás dispuesto a pagar. El golpe del hacha contra un árbol resonó en la oscuridad, seguido por el tronco cayendo pesadamente al suelo. La fuerza del impacto hizo temblar el suelo bajo sus pies. Luis, con lágrimas en los ojos, suplicó: déjanos ir. No queremos morir. El hachador,
sin detenerse, sonrió maliciosamente: todos mueren, tarde o temprano. Algunos, más temprano que tarde. En ese momento, Ernesto comprendió que había desatado algo más allá de su control. Pero, ¿cómo luchar contra un ser que ya no pertenece a este mundo? Se escucharon los pasos apresurados de los hombres y sus respiraciones agitadas mientras huían. La niebla ahora era tan densa que apenas podían ver a unos pocos metros delante de ellos. La única opción que les quedaba era correr. Pero el bosque, que antes era un simple escenario, ahora parecía un laberinto sin salida. Cada dirección que tomaban los llevaba de vuelta al mismo lugar, al mismo árbol caído, al mismo cruce en el camino. Ernesto jadeaba mientras miraba atrás con desesperación. No pares, Luis. Sigue corriendo. Luis, en pánico y al borde del colapso, lloraba: no puedo más. Está detrás de nosotros. El sonido del hacha cortando el aire con un silbido mortal resonó de nuevo, seguido por un golpe seco que hizo eco en la noche. Ernesto gritó con toda su fuerza: no. Pero Luis no pudo escapar. La oscuridad lo consumió, y Ernesto quedó solo, con la muerte acechando en cada sombra. La presencia del hachador era ineludible, y la sensación de ser cazado se volvía cada vez más real. Se escuchó el sonido de la lluvia empezando a caer, mezclado con el crujir de las ramas. La cabaña, vieja y desgastada por el tiempo, se levantaba como un refugio temporal en medio del caos. En su desesperación, Ernesto encontró una vieja cabaña oculta entre los árboles. Al refugiarse en ella, descubrió antiguos documentos que contaban la historia del hachador. El polvo cubría cada rincón, y el silencio solo era interrumpido por el golpeteo de la lluvia en el techo. Ernesto leyó en voz alta, su voz temblorosa: hace 100 años, un leñador fue maldecido por su propia avaricia. Mató a su familia en un arranque de locura y desde entonces, su alma condenada vaga por el bosque, buscando venganza. El viento golpeó la cabaña con fuerza, y las puertas chirriaron como si fueran a romperse. Ernesto sintió el peso de la historia, como si las palabras mismas lo estuvieran arrastrando al mismo destino que el leñador. Ernesto, aterrado por lo que leía, murmuró para sí mismo: entonces, esta es la maldición. Está atrapado aquí, por lo que hizo. El sonido del hacha resonó muy cerca, casi dentro de la cabaña. Ernesto sintió que el peligro era inminente, pero no había forma de escapar. Estaba atrapado en la historia que había buscado descubrir. El hachador, su voz profunda resonando en la oscuridad, dijo: no puedes escapar de lo que ya has despertado. Se escuchó la puerta de la cabaña abriéndose con fuerza, seguida de pasos pesados acercándose lentamente. La figura del hachador se hizo más clara en la penumbra, su presencia era una sombra tangible. Ernesto sabía que la única manera de sobrevivir era enfrentar al hachador, pero ¿cómo derrotar a un alma condenada? Cada fibra de su ser le decía que huyera, pero ya no había ningún lugar al que correr. Ernesto, desesperado, gritó: esto no tiene que terminar así. Déjame en paz. El hacha golpeó la madera de la cabaña, haciendo que las astillas volaran en todas direcciones. El sonido reverberó en sus oídos, como un eco de lo inevitable. El hachador, con una sonrisa maliciosa, miró a Ernesto: no hay paz para los que desafían la muerte. Ernesto, en un último esfuerzo por sobrevivir, gritó: no soy como tú. No lo soy. Se escuchó el golpe final, seguido por un grito que se desvaneció en el viento. La figura del hachador se inclinó sobre él, su sombra cubrió todo lo que quedaba de luz. La oscuridad envolvió el bosque una vez más. Y cuando el sol salió, no quedaba rastro de Ernesto, solo el eco lejano de un hacha golpeando madera. El viento soplaba suavemente, y el sonido del hacha continuaba en la distancia. ¿Conoces la leyenda más aterradora de Venezuela? La Sayona. Traición, venganza y horror en su forma más oscura. Descúbrela en Murmullos de Medianoche. ¿Te atreves? Haz clic para verla.